me gustaba algo que terminaba hablando el pastor la semana pasada y nos enseñaba la importancia de meditar, nos enseñaba la importancia de orar, de poder buscarle con esa intención de querer encontrarnos con Él, pero que había algo que después debía suceder y no dependía más de nosotros. Podríamos decir que llegábamos hasta un punto donde después Dios hace su obra y hablaba de esa llenura del Espíritu Santo y hablaba de esa plenitud. Y me gustaba, ¿no? Como para seguir el hilo, la importancia de estar plenos en Él. Santidad, una vida devocional y la plenitud, la vida de Cristo reflejada en nosotros. Que sea una realidad, que no sea algo que leemos o que escuchamos de otros, sino que lo podamos vivir, evidenciar cada uno de nosotros. Amén. Y buscaba, ¿no?, lo que significa plenitud y habla de llenura, habla de algo que está completo, habla de un carácter que se ha determinado en ese camino, habla de un equilibrio, de una totalidad, habla de algo íntegro que no está en medias, habla de una cualidad de estar pleno, de estar saciado, de estar lleno. Algo que me gustaba también, una definición, hablaba de algo que no está roto, que no está lastimado, algo que es sano. Entonces, cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de una vida completa en Él. Una vida que desborda de la vida de Dios en nosotros. No de una apariencia, de una realidad, de algo que se evidencia. Y yo me preguntaba, ¿qué significa esto, ¿no?, de esta plenitud? Que podamos sostener limpias nuestras vestiduras, santidad, hacer cada día un devocional para tener contacto con la palabra, que eso nos ayuda a entender, a conocer a nuestro Dios. Pero luego debemos, y hasta poder hablar con Dios en oración, porque es parte de nuestra vida espiritual. No es algo que lo hacemos de manera rutinaria, sino de alimentar el espíritu para poder tener con qué esa vida plena. Pero me ponía yo, debemos comprender que solo Él puede derramar en nosotros esa plenitud. Entonces es muy importante llegar hasta ese punto donde nos despojamos para que Él haga en nosotros. Hay una parte que hacemos nosotros y después hay una parte que Él quiere saciar, llenar, completar en nuestras vidas. Pero debemos llegar hasta ese punto. Debemos llegar hasta ese lugar donde de repente tal vez ya no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento y le permitimos al Señor que trate, que hable, que nos muestre, que nos traiga luz, que nos abra el entendimiento, que nos haga ver nuestra condición. A veces necesitamos la palabra es como un espejo que nos hace ver nuestra condición, pero también habla de que muchas veces somos olvidadizos. Porque nos miramos, vemos cómo está nuestra vida, pero rápidamente perdemos de vista eso. Y yo me preguntaba, ¿por qué acontece eso? ¿Por qué me pasa que tal vez comienzo sosteniendo mi santidad, trabajo en cuidar mis vestiduras, hago un devocional diario, busco una palabra, leo, oro con el Señor, pero me está faltando sentirme pleno en Él? Me está faltando esa guía del Espíritu Santo que me lleva a hacer su voluntad. ¿Por qué siempre me quedo como a mitad de camino? Es como que estoy ahí a punto de que Dios concrete y termino quedándome ahí. Y el tema es que después no soy disciplinado para sostener mi santidad, no soy disciplinado para sostener mi vida devocional y por ende no acontece la vida plena del Espíritu en mi vida. Y yo me ponía, no es lo que yo haga, sino estar dispuesto a lo que Él quiere hacer en mí. Llega a ese punto donde debo estar dispuesto. Llega a ese punto donde debo morir para que Él crezca en mí, para que Él viva en mí. Entonces quiero que me acompañen ahí el libro de Romanos, capítulo 11. Y vamos a leer allí algo que escribe Pablo en esta carta a la iglesia en Roma. En los últimos 2 capítulos del 11, a partir del 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo va a estar expresando la tristeza que tiene a consecuencia de que el pueblo escogido de Dios, los israelitas,
no creían en el Mesías. Y esto les generaba dolor, porque ahora vamos a leer que a consecuencia de esta incredulidad hubo una puerta abierta a todos aquellos que no somos israelitas, a todos nosotros que éramos los gentiles, a todos nosotros que no éramos parte del pueblo escogido de Dios, la iglesia. Pero tuvo que acontecer esto para que se abra nuestra oportunidad. Pero Pablo va a estar escribiendo y va a estar mencionando y detallando que por esta incredulidad se perdió la oportunidad, pero por medio de la fe nosotros podemos aprovechar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. También somos parte ahora formamos parte de su plan, de sus sueños. Siempre estuvo en el corazón de Dios alcanzar a toda la humanidad, pero primeramente era el pueblo escogido que le dio la espalda a aquel que había venido a traer la salvación a sus vidas. Pero vamos ahí a Romanos capítulo 11 y vamos a leer allí del versículo 15. Y dice allí Romanos 11:15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Recuerden que le estoy dando un panorama, después en su casa tiene la tarea de leerlo, pero está hablando de esta exclusión de un pueblo que en desobediencia, en incredulidad, se había alejado del Mesías, no había creído en Jesucristo, y por eso, por medio de esa exclusión, hubo la reconciliación de todos nosotros. Pero me gusta porque acá la pregunta que hace Pablo, llevándolo a que en el capítulo 10 habla de que había un remanente que se mantenía fiel, como siempre hubo un remanente fiel que sostenía y creía en Jesucristo en este caso, estaba hablando de que también ellos iban a ser parte de esta salvación tan grande. Pero me gusta porque dice que pasa de vida, sino de vida de entre los muertos, ¿no? Y buscaba un poquito el original, allí escrita esta carta en griego, y hablaba de que no estaba hablando de una persona que ya estaba muerto y pasaba vida, sino de algo que se estaba muriendo, algo que ya estaba, podríamos decir, en coma, algo que ya estaba perdiendo la última vitalidad que tenía, pero de ese lugar, estando en esa condición, podía tener una vida plena. Entonces me llevaba a reflexionar la importancia de que sin plenitud andamos muertos y tenemos algo de vitalidad, pero nos falta esa llenura de Dios para hacer la voluntad de Él, para estar dispuesto a escucharlo y ser guiado, no un propósito para fin de año, no, un propósito hoy, ¿qué quieres hacer hoy, Señor, con mi vida? ¿Qué es lo que estabas planificando para hoy cuando me levanté y arranqué y recordé que debo hacer mi devocional y lo hice con alegría, abrí la Biblia, leí, oré, pero no le di el tiempo a que Dios pueda abrirme ese entendimiento, a que Dios pueda susurrarme al oído qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer para hoy? Porque a veces estamos tras el afán, a veces estamos corriendo tras la rutina, a veces el trabajo, la familia, las cuentas, las situaciones, los problemas, porque nadie está exento de todo lo que nos acontece. El pastor nos hablaba de que venía la seducción y luego venía la distracción. Y esas cosas que nos distraen nos sacan del propósito. Esas cosas que nos distraen terminan alejando nuestros pasos de lo que Dios está guiando, mostrando, marcando. Pero para poder verlo, para poder interpretarlo, para poder estar sensibles a lo que Dios quiere hacer, necesito estar pleno. Necesito tener la vida de Dios manifiesta en mí. Necesito ser lleno de Él para que se vea o pueda estar yo atento a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, andamos muertos, consumiéndonos, malgastando nuestro tiempo y esfuerzo en lo que no suma, corriendo tras nuestros deseos personales, lo que priorizamos y no es Él. Vamos ahí a Eclesiastés, quédense en Romanos porque vamos a volver, pero me gustaba algo que escribe allí Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, ahí en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, Eclesiastés.
capítulo 2, versículo 1, y va a escribir acá este libro un hombre que había pedido sabiduría, y va a decir así en el versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar, ¿qué cosa? Mi carne, porque estaba buscando saciarse, llenarse con cosas de este mundo, con la gracia, con la fiesta, con los deseos, con lo que el mundo nos ofrece. Y dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, con bebida, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y continúa, ¿no? Mostrando todo lo que de alguna manera se esforzó para conseguir y sentirse satisfecho. Trabajó mucho, se esforzó, logró tener un bienestar económico, buscó tener su propio techo, buscó hacer crecer sus negocios, buscó tener un auto, una moto, no sé, empieza a mencionar todo lo que fue expandiendo en su capacidad material, podríamos decir, en sus bienes personales. Pero va a llegar un momento ahí en el versículo 10 que dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, o sea que le dio rienda suelta a lo que veía y lo deseaba, y como tenía con qué, lo obtenía, buscando sentirse completo, buscando saciarse, buscando estar satisfecho, lleno. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era, ¿qué? Algo vano, algo sin fruto, algo sin vida. Se esforzó y dedicó tanto tiempo y se esmeró para. A veces vemos, ¿no? Que tal vez los padres se esfuerzan por darle a los hijos lo mejor. Y qué bueno que sea así. Pero como nos decía el pastor en los informes, la importancia de priorizar, darle lo espiritual, darle sustento espiritual, darle la base del conocimiento de la palabra para que puedan entender y conocer a nuestro Dios. Para que puedan tener una vida arraigada en el Señor. Pero muchas veces nos preocupamos más por darle la vacación y que conozca la playa, por darle la última zapatilla, porque disfrute del Sacoda, de los juegos, que no digo que esté mal, pero estamos tan enfocados en esas cosas que nos damos cuenta que estamos quitándole valor o quitándole prioridad a lo que realmente deberíamos priorizar. Y dice, y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. O sea que tanto esfuerzo, tanto que de repente las cosas que hacía se sentía por un momento feliz, porque eso es lo que te ofrece cuando vos querés satisfacer tu carne. Momentos esporádicos de satisfacción. Pero lo que es de Dios es eterno. Lo que es del Espíritu es para siempre. Es un gozo que es completo. Pero el tema es que se dio cuenta que esto generaba aflicción. Tenía todo, le daba todo tal vez a su familia. Había trabajado arduamente, había conseguido el ascenso que tanto deseaba, había mejorado, había cambiado el auto, no sé. Había tenido un montón de progresos, pero se encontró que su espíritu estaba afligido. No estaba bien. Algo le faltaba, algo no lo satisfacía. Y dice, y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces está hablando, en este caso, Salomón, mostrándonos la importancia de entender que todo esto que uno se puede esforzar y dedicar y darle esmero, termina después siendo algo vacío, algo que no te da llenura, algo que no te completa, algo que no te sacia. Volvamos ahí a Romanos.
Y dice Romanos 15 del capítulo 11, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y es importante entender que, como les decía, cuando estamos viviendo una vida, no me quiero adelantar, pero una vida de una manera de iglesia, como decíamos recién, invitamos a la iglesia, y más vale que invitemos a la iglesia, estamos invitando a un buen lugar, pero no es el fin. Hay otro fin, que conozcan a Cristo. Pero no es que conozcan a Cristo a través del pastor, no es que conozcan a Cristo a través del portero que abre la puerta y le sonríe con esa sonrisa de dientes blancos de Colgate, sino que conozcan a Cristo a través de nuestra vida, de cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos la iglesia. El tema es que muchas veces nos olvidamos y es como que nos quitamos esa responsabilidad. No, yo le invité. Y después le encargamos la responsabilidad a otra persona. No, no. Esa vida plena debe ser realidad en cada uno de nosotros. Aunque hayas venido hace 3 días a la iglesia y que sea tu primera vez, Dios quiere llenarte de tal manera que puedas conocerlo y puedas representarlo a Él. Aunque tengas 10 años, Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Pero algo importante es que Dios quiere, es su anhelo, que nosotros vivamos en esta plenitud. Y perdón que le dice volver a Romanos, déjenlo marcado. Vamos a Lucas 15, tenía ahí unos más ahí para leer. Lucas 15, ahí el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas 15, versículo 24. Dice la palabra de Dios: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Es la parábola de Jesús que enseña sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Y este hijo que había ido tras saciar su sed, saciar su necesidad interior con las cosas de este mundo, malgastando el dinero, el tiempo, lo que su padre le había heredado en vida, pero llegado un momento reaccionó y se dio cuenta que había sido al cohete, que había sido en vano todo lo que había hecho. Y volviendo en sí, vuelve a casa. Y cuando vuelve a casa, su padre dice que era muerto. No es que venía en modo zombie de Walking Dead, pero era un muerto viviente porque se había alejado de la plenitud que tenía en la casa del padre. En la casa del padre tenía todo lo que necesitaba, pero no lo sabía aprovechar, no lo supo ver y estaba pretendiendo lo que ofrecía afuera al mundo. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Vivimos, congregamos, estamos y no sabemos valorar los beneficios que tenemos estando en la presencia de Dios. No sabemos valorar estar en su plenitud y ser saciados de Él, ser llenos de Él. Pero dice, este hijo muerto era y ha revivido. Hay esperanza. Estaba perdido y es hallado. Y empezaron a hacer fiesta. Amén. Dice allí también el Salmo 16:11. Escribe allí el salmista y va a dejarnos una cita preciosa para mostrarnos esto que les digo, que en el corazón de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, llena, completa en Él. Y dice el 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud, plenitud de gozo, plenitud de paz, plenitud de bendiciones, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? ¿Para un momento? ¿Para este mes, enero que arrancó? No, para siempre. Porque Dios quiere saciarnos para siempre, eternamente. Pero no debo olvidarme, santidad, no debo olvidarme una vida devocional para poder tener esa vida plena todos los días. Para no olvidarme la importancia de ir en búsqueda de lo que Él quiere derramar sobre mi corazón. Entonces, no hay plenitud, me ponía yo, sin arrepentimiento. ¿Qué es lo que venimos hablando? Santificación. El hijo pródigo tuvo que arrepentirse para volver a la casa y darse cuenta dónde realmente era saciado y completo. En la casa de su padre. Dijo, ¿para qué malgasté este tiempo? ¿Para qué me fui?
lo perdí todo. Y ahora me doy cuenta que lo tenía todo en la casa de mi Padre. Pero no hay plenitud si no me santifico. No hay plenitud si no hay una genuina vida devocional en su presencia. Y no hablo de tener una vida devocional de una lectura de la palabra y un versículo. Hoy las aplicaciones que te tiran los devocionales diarios y te lo leíste y dijiste gloria a Dios, amén. No, hablo de realmente permitirle al Espíritu Santo que responda lo que has leído, lo que has orado en su presencia, entrar. Porque muchas veces nos pasa que llegamos hasta el punto ese de golpear la puerta del cuarto, la habitación del Señor. Y de adentro se escucha la voz, pasa, pero nosotros ya ¿qué? Nos fuimos. Allí en Cantar de los Cantares hace un ejemplo y muestra que va el esposo y golpea y la amada duerme y está golpeando y después cuando se da cuenta, bueno, le voy a abrir, va y dice que ya no estaba. Y había dejado el aroma de su perfume que usaba, pero se dio cuenta que llegó hasta la puerta y no tuvo ese acercamiento. Y a veces nos pasa igual. Como iglesia estamos ahí, estamos a la puerta de poder evidenciar el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, pero no lo vemos cumplido a consecuencia de ir en pos de lo que debemos hacer. No, llego tarde al trabajo. Y no digo que lleguemos tarde al trabajo porque te quedaste orando, porque después van a venir a buscar cuando no le paguen la recompensa de cumplir. Pero sí que sepamos administrar bien nuestro tiempo para priorizar lo que es prioritario. Porque para muchas cosas nos hacemos el tiempo, pero para lo que es más importante, entonces necesito tener esa santificación y esa genuina vida devocional, pero en su presencia, para poder ser pleno, para poder ser lleno, completo. Ahora sí, vamos a Romanos 11, y dice allí el versículo 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y está haciendo énfasis allí Pablo a algo que se hacía ya del Antiguo Testamento, que era la importancia de darle lo primero a Dios, darle las primicias del trigo, darle lo que después iban a amasar para hacer el pan dentro del lugar santísimo. Pero esto que era ya escogido, separado y dado a Dios, bendecía toda la masa. Y después usa el ejemplo de esta raíz que termina también, que es santa y también hace que las ramas sean santas. Y ahora va a dar un ejemplo con respecto al olivo. Y dice allí el versículo 17: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y está usando un ejemplo de un olivo para mostrar que el olivo original, con sus ramas originales, con la aceituna verdadera, era el pueblo escogido de Dios, Israel. Pero a consecuencia, le dije, de la incredulidad, de la desobediencia, terminaron siendo desgajados. Y me gusta porque allí habla de que fue injertado dentro de ese olivo las ramas silvestres, que venimos a hacer nosotros, los silvestres. Venimos a hacer nosotros lo que no era santo desde el comienzo, podríamos decir, porque por medio de Jesús fuimos santificados. Pero me gustaba, ¿no? Porque quería entender, y cuando un olivo no producía, se le agregaba una rama silvestre para darle vigor. Entonces esta rama silvestre que se agarraba a la raíz, a la otra rama que estaba ahí, que no estaba dando fruto, empezaba a influenciar a la otra, y era como que se vitalizaba, y ahora empezaba a dar fruto. Miren qué loco, ¿no? Pero era una manera de poder darle vida a algo que se estaba quedando sin vida. Porque al fin y al cabo la vida está en el fruto. Y cuando dejaba de dar fruto había algo que no estaba sucediendo. Pero era necesario injertarle para que dé el fruto necesario, ¿no? Pero acá habla también
de que no debemos jactarnos. Porque claro, los que empezaron a conocer la iglesia, decía estos judíos que no creen en el Señor Jesucristo. Y Pablo le frena el carro y dice, no se trata de ellos o de nosotros. Porque al fin y al cabo después también habla de que él es un judío, que ha creído. Pero lo que va a hacer mención es que la plenitud, la vida, no está en la rama, está en la raíz, está en Jesucristo. Esto es como cuando Jesús enseña la parábola de los pámpanos, ¿verdad? Y es importante entender que mientras permanezco en Él, doy fruto. Mientras estoy en la vida, tengo vida para dar. Pero si no estoy en la vida, no tengo vida para dar. Y no digo no estar en la vida, no congregar, porque vos podés congregar. Vos podés leer la palabra todos los días, hasta orar. Pero eso no quiere decir que vos estés abrazándote a la vida de Cristo. Chan. No me gusta esto que me estás diciendo. Pero es necesario comprender, porque la vida, la plenitud está en la raíz. Y me gusta porque allí dice no te jactes, ¿no? No te jactes habla de no gloriarse, de no sacar chapa. Y dice un poquito más, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Como diciendo, tuve un mérito, ahora soy parte. No tuviste ningún mérito, dice el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿qué? Estás en pie. No es mérito nuestro, porque la fe es el don dado por Dios a cada uno de nosotros. O sea que ni siquiera es nuestro, pero sí ubicarlo en el lugar correcto. Ahí tenemos la gracia del Señor. Pero está bueno entender que no debo decir, bueno, mirá lo que soy gracias al Señor, mirá cómo me mantengo firme, mirá cómo estoy peleándola. No te agrandes, chacarita. O San Telmo, para lo que entiendan. Dice, no, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Teme, temor, reverencia, honra, prioridad. Ensoberbecer habla de volverse orgulloso, habla de envanecerse, habla de alabarse, habla de creérsela. Entonces muchas veces nos pasa que cuando llegamos tal vez al Señor, llegamos arruinados, llegamos destruidos, llegamos casi en coma. Pero Dios en su bendita gracia y misericordia nos abrazó. La iglesia en su bendita gracia y misericordia nos acobijó, nos hizo parte, nos formó, nos dio un lugar de enseñanza, nos empezó a discipular y empezamos a tener cambios de pensamiento, empezamos a tomar decisiones distintas a las que tomábamos antes. Y de repente nuestro caminar mejoró y va en pos de mejora. Pero muchas veces nos quedamos en lo que Dios ya ha hecho y listo. Y no es el todo. Lo que Dios ha hecho hasta hoy en tu vida, gloria a Dios. Pero no es el todo. Porque si fuese el todo ya estaríamos en el cielo. Ya hubiésemos cumplido el propósito y ya estaríamos allá, descansando tranquilo ahí con él, ahí jugando al ajedrez con Pedro, no sé. Haciendo otra cosa. Pero es importante entender, no nos creamos que ya estamos hechos, que ya lo hemos logrado, que ya, no, pero ya yo voy todos los sábados. Yo me pongo la camisali y me pongo el saquito con el calor que hace. Y acá estoy, obediente, fiel y verdadero. ¡Uah! Fachero también. Pero no es el todo. Que no se agrande tu corazón, que no te creas, porque acá empieza a suceder algo que ahora después vamos a ver, que nos empieza a abrazar la comodidad, que nos empieza a abrazar un espíritu religioso que termina echando a perder esta plenitud de Cristo en nuestra vida. Vamos ahí a Hechos 2:39. Perdón, termino de leer acá, que me faltó terminar de leer acá en el versículo 21 de Romanos 11. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y dice un poquito más, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad,
serán injertados. Como diciendo, si vuelven a creer, no es que Dios ya le dijo, ya está afuera. No. Siguen siendo el plan A. Sigue esperando que su pueblo, sus escogidos, crean. Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Dios tiene el poder para hacer y deshacer como quiere. Y no depende de nosotros, porque en los capítulos anteriores Pablo estaba explicando de que ¿acaso quiénes somos nosotros para ponernos a pelear con el Señor? Como para decirlo, mirá, te dejó, te dio la espalda. Era lo que hablaba, ¿no?, la iglesia en ese momento. Y ahora vos le estás dando otra oportunidad y Dios te dice, ¿y vos quién sos para decirme a quién le doy oportunidad, a quién no? Perdón, Dios no dice así, no picante, ¿no? Capaz que sí. Pero lo que Dios es, yo decido y yo hago como quiero, es Dios. Él decide a quién extender su misericordia y a quién perdonar y a quién darle otra oportunidad. Porque si no, cuando Jesús estaba muerto allí, yendo a la cruz y muriendo por nosotros, y los dos que estaban a su lado, y uno blasfemando y el otro diciendo, no hables así, porque él no hizo nada malo. Y no dijo, me arrepiento, acá estoy, bautizame, no, dijo, él no hizo nada malo, era alguien santo, era alguien justo. Y Jesús, ¿qué dijo? Lo perdonó. Ahora estarás conmigo. Y uno diría, ¿pero por qué? Si hizo todo mal, si estaba yendo a la cruz porque había sido un pecador. Ahí está la gracia de Dios, ahí está la misericordia de Dios. No depende de nosotros, depende de Él. Pero Pablo está diciendo esto, dando a entender que Él es poderoso. Me gusta el 24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Está diciendo que Dios hizo algo contra natura. O sea, nos sumó a nosotros en ese plan que iba contra lo normal, contra lo establecido. Pero ahí de vuelta, Él da misericordia y gracia como quiere, a quien quiere. Entonces, si estamos hoy en este lugar, es porque su gracia y su misericordia nos ha alcanzado. Pero no es para que la desaprovechemos. No es para que digamos, sí, entiendo, pero voy a seguir haciendo mi vida, cultito los sábados, reunión en la semana y mi vida como la voy llevando. Porque no es la vida que Dios quiere que tengamos. Vamos ahí ahora sí a Hechos, capítulo 2. Versículo 39, un versículo cortito, pero que nos va a mostrar esto más claro, para traer claridad. Y dice allí Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Él llama, Él escoge. Así que si estás acá, más allá que si alguien te invitó, y gloria a Dios, si estás por primera vez, sos más que bienvenido, y por aquel que te haya invitado, pero es Dios que te llamó. Es Él el que inclinó tu corazón a que vos puedas escuchar de una vez por todas y acercarte. Y escuchar, pero para entender y tomar una decisión. Escuchar y tomar una postura de vida hoy, no mañana. A veces hay un falso concepto en nuestra mentalidad, que muchas veces lo escucho, de que todavía no es el tiempo. No, porque soy joven, no, porque todavía debo aprender más. No, ¿acaso Dios me va a usar? ¿Y quién soy yo para decirle a Dios si me puede usar o no me puede usar? Si Él me llamó y me quiere usar, me va a usar. Si Dios habló a través de las piedras, a través de los burros, ¿cómo no va a hablar a través de mí? Entonces, el punto es entender que fui llamado por Él. ¿Para qué? Para que alcancemos esa promesa que viene en Jesucristo para con cada uno de nosotros. Miren lo que dice ahí Efesios 2, versículo 10 al 13 vamos a leer. Efesios 2, 10 al 13. Es pura gracia, es su elección sobre nuestra vida. No dependía de mí. Yo debo hacer mi parte, sí. Yo debo santificarme. Yo debo quitar aquellas cosas que me están inclinando al pecado, alejarme del mal para acercarme a Él. Yo debo alimentar mi espíritu con palabra, con oración, sí. Es mi responsabilidad, pero después hay un punto donde yo le digo, Señor, haz lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Para qué me trajiste a este punto?
¿Para qué estoy en este momento de mi vida transitando esta situación? Porque a veces vienen los momentos difíciles, porque no todo es color de rosa. A veces vienen desiertos y a veces no entendemos por qué. Pero no es ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? Es ¿para qué? Señor, me preparaste con un propósito para algo ahora. Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué querés que haga? ¿Cómo debo reaccionar? Todo lo que me has enseñado, todo lo que me has hablado, ¿debo ponerlo en práctica? ¿Cuándo? Ahora, hoy. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos su creación y Dios ya ha preparado de antes de la fundación del mundo, de antes de haber nacido, ya nos había puesto en el GPS de nuestra vida para que tomemos esa dirección, ese camino, para que anduviésemos en esas obras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, hablando de lo que hacían los judíos para diferenciarse de las demás naciones. Debían circuncidar a los niños, varones. Pero ahora, dice el versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas como lejos, éramos la rama, el olivo silvestre, éramos el descuidado, el que no teníamos protección, el que no estábamos amparados por Él, por su gloria. Antes, lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos, injertados en el olivo. ¿Por qué? Por Cristo. Por la sangre del Cordero derramada en esa cruz, yendo a morir y al tercer día resucitando y dándonos con ello plenitud, vida y vida en abundancia. Volvamos ahí a Romanos 11. Perdón que le estoy yendo a ir y venir, ¿no? Ya lo estoy mareando. Pero me gustaba para agregar esos versículos, para tener entendimiento, para que nos sea más claro. Porque necesitamos entender que no éramos parte, pero fuimos hechos parte. Que Dios nos escogió, que Dios nos llamó, que hay propósito, que Dios quiere derramar de su bien, que Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, su plenitud. Dice Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar habla de no tener el entendimiento. Ignorar habla de alguna manera escuchar, pero no prestar atención. Entonces lo paso por alto. No ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles, de nosotros. Ahí está hablando de que sean alcanzados todos, ¿verdad? Para que ahí el pueblo de Israel, tal vez por celo, dice Pablo, pueda volver a Dios de todo corazón y pueda creer en Jesucristo. Pero necesitamos esa plenitud para vivir de esa manera, llenos, completos, guiados por Él. Y yo me ponía esto: el mayor enemigo de vivir una vida plena es la religión. El mayor enemigo que tiene Dios para poder derramar de su bien y llenarnos y completarnos es vivir una vida religiosa. Porque empezamos a vivir de una manera fariseaica, podríamos decir. Lo que Jesús vino a combatir con aquellos que eran estudiosos de la palabra. Porque a un fariseo le preguntaba si te sabían decir toda la palabra de memoria. Y estamos con eso de poder aprender versículos y gloria a Dios, más vale, aprendamos los versículos. Pero es necesario ser oidores y hacedores. Conozco, aprendo, entiendo lo que Dios piensa, lo que Dios siente. Pero ahora ¿qué? Lo ejecuto. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces termino quedándome en una meseta, en una etapa donde no fluye la vida de Dios por no accionar lo que he aprendido. Pero muchas veces la religión
el modo de ser fariseo, de tener entendimiento, de decir versículos, de poder decir, no, Dios, sí, así dice la palabra de Dios. Y no digo que esté mal, gloria a Dios por eso, pero muchas veces nos conformamos con eso. Me ponía yo, hacemos las cosas para cumplir, hacemos las cosas de manera rutinaria, vivimos en piloto automático, sabiendo la palabra y hasta enseñándola, pero sin la plenitud de Dios en nuestros corazones, sin la vida de Dios en nosotros. Porque lo que Dios da sobreabunda y es derramado en otros. Ahora, si lo que yo tengo de Dios no está sobreabundando en otros, ¿por qué? No está lleno este tanque. No está llena mi vida. Hay algo que está escaso. Vengo a los sábados y recibo la palabra de Dios y estoy en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta porque hay alabanza, porque su pueblo lo busca y me lleno y me sacia. Pero no me alcanza para el domingo. No me alcanza para el lunes. Necesito todos los días seguir nutriendo esa vida espiritual para poder seguir teniendo esa vida para dar. Yo me ponía, la religión te deja tranquilo, que estás en santidad, que cumpliste con tu devocional, te hace sentir satisfecho de tu cristianismo, pero te adormece a sus planes, te adormece a lo que Dios quiere hacer, te deja estancado, te deja frenado. Entendés que debo avanzar, entendés que debo ir por aquellos que necesitan del Señor y algo se enciende en tu corazón y decís, sí, debo ir por aquel que está necesitando, debo aquel que se extravió, aquel que se perdió. Pero llegado un momento, las distracciones, la rutina, el trabajo, la familia, te hace olvidar de lo que sentías en tu corazón. Entonces lo que de repente entendías a dónde ibas, se abrió y hay muchos caminos para ir y el que menos va, el que tenés que ir. Falta vida, me ponía yo, falta pasión, falta el fuego de Dios, falta morir a nuestro yo para que crezca. Porque a nadie le gusta morir, pero Jesús siempre fue claro, si me quieren seguir, saben lo que deben tomar. Y no le decía, tomen ahí un par de sandalias más para el camino, pónganse otra ropa. No. Tomá qué cosa. Cruz. Y la cruz es muerte. La cruz es muerte. Acompáñenme ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y en este capítulo, Juan está escribiendo mensajes a 7 iglesias y va a escribir en este caso a la iglesia de Sardis. Y me gusta allí porque, vamos a leer ahí un poquito para entrar en contexto. Dice el versículo 1 del capítulo 3. ¿Lo tenemos? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ahí, estás quedándote, estás quedando con el último suspiro de vida, te está faltando el aliento, estás ahí medio en coma. Y Sardis era un lugar que tenía una buena reputación, porque tenía el nombre de que vives, de que tenía vida. Allí dice que había una industria grande de lo que era textil. Había mucho trabajo de lo que era también el cuidado del algodón para hacer las ropas. O sea, y era rico porque había también un fondo donde corría oro. Todo esto buscaba para sumarlo, ¿no? Era un lugar donde les iba bien, donde estaban satisfechos, donde tenían su trabajo, donde tenían una buena economía, donde se sentían fuertes, donde hacían las cosas de manera ordenada. Pero tenía el nombre, la reputación, pero estaba muriendo de a poco. Pero estaba a punto de morir. Su lucha no era la oposición del mal. Su lucha era la apatía. Su lucha era la indiferencia. Su lucha era la autosuficiencia, el creer que ya está resuelto. Algo que muchas veces está escondido
y no es fácil de discernir. Porque como siempre digo, cuando venimos nos vestimos de santo y acá nos salen las alas de angelito. El tema es cuando salgo afuera. El tema es cuando tengo un trato con aquel que no tiene a Cristo, o tengo un trato con mi hermano que tiene a Cristo. Y muchas veces parece que no nos desconocemos. Muchas veces parece que nos olvidamos que somos hermanos en el Señor. Y empieza a aparecer la apatía, empieza a aparecer la indiferencia. Me es indiferente la realidad de lo que está viviendo la otra persona. Y ese es un warning gigante que debería alertarnos y hacernos ver cómo está nuestra condición. ¿Hay vida? Yo pensaba, ¿no? Y se me venía el ejemplo de un hospital en una guardia donde están 24/7. No es que se toman vacaciones y dicen, no, enero nos vamos todos a Cancún. Me imagino que los médicos, los enfermeros tienen unas ganas de irse de vacaciones. Pero meten guardia y están 24/7. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay situaciones. Todo el tiempo hay alguien que necesita ser curado, que tiene un accidente, que tiene un problema, que necesita una medicación. ¿Y dónde va? A la guardia. Y allí están dispuestos ¿a qué? A darte vida, a curarte, a resolver ese problema para que puedas salir bien. Pero muchas veces la iglesia, que debería ser el hospital espiritual para poder sanar, restaurar y que las personas se vayan bien para poder traer a otros y sigan siendo sanados y restaurados, muchas veces como que bajamos la cortina. No hablo del templo de la Roca, hablo de esta iglesia. Bajé la cortina, mi guardia se bajó. No estoy disponible, dispuesto para hacer lo que Dios quiere. Estoy disponible cuando es el tiempo que yo dije, sí, martes a las 20, contá conmigo. No. Tal vez miércoles a las 3 de la mañana quiero contar con vos. Y no estamos dispuestos ¿a qué? A levantar y atender, a levantar y ayudar, a levantar y dar vida. La apatía, la indiferencia. La iglesia de Sardis vivía del pasado, vivía de recuerdos, de lo que había logrado, de esos tiempos de oración, de esos tiempos de presencia, de esos tiempos de palabra gloriosos. Vivía de recuerdos. Se acordaba tal vez cuando llegó, como dije antes, llegamos knockout, pero Dios nos ayudó, nos fortaleció y ahí cuando llegamos ahí estábamos encendidos y queríamos todo el Señor, pero después con el tiempo se empezó a hacer indiferente ese hambre por Él. Se empezó a hacer apático mi anhelo de estar en su presencia. Y no digo que no quiero estar en su presencia, lo quiero, pero nuestra carne no quiere. A veces venimos acá y ya venimos reluchados. Y es como que estamos ahí en la puerta y decimos, ¿entramos o no entramos? Y justo está el portero y nos agarró. Entrá, santo. Y decía, bueno, entro. Y entra chinchudo, ¿no? Pero después cuando estás en la presencia de Dios te das cuenta que era necesario estar. Decís, qué bien que vine, lo necesitaba. Pero en el momento es como que está esa lucha, porque hay una lucha carnal. Pero esta iglesia vivía de recuerdos, de momentos de gloria, me ponía, que quedaron en el olvido. Exteriormente era irreprochable, tenía apariencia de vida. Pero yo me ponía, no menciona la palabra que había falsa enseñanza, ahora lo vamos a ir leyendo, no menciona que había falso maestro, no menciona que había problemas dentro de la iglesia, no sé. Yo pensaba con esto, ¿no? Que estaba todo bien. Era una iglesia pacífica, con la paz propia y hasta a veces que nos asusta de un mismísimo cementerio. Porque cuando Jesús lo vemos yendo al choque con aquellos que enseñaban la palabra, con los fariseos, es como que decimos, Jesús estaba vino a las piñas, santa. Pero Jesús venía a romper con esa manera de pensar religiosa. Sepulcros blanqueados, por fuera parecían santos, pero por dentro las cosas no estaban bien. Y venía a romper con esa estructura que muchas veces domina en nuestro corazón. El sentirnos satisfechos con cumplir venir un sábado y esperar tal vez que termine para ir a casa pensando que mañana, no sé, me voy a la pileta ahora que es verano. Y no digo que esté mal que mañana disfrute la pileta, pero a veces estás acá pero no estás. Tu corazón está en otro lado. Estás más pendiente de tu deseo personal que de poder disfrutar y ser lleno de Dios. De permitirle a Dios que pueda hablar a tu corazón.
De permitirle a Él que te trate, que te moldee, que te enseñe, que te muestre. Vamos a leer ahí versículo 2. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que está diciendo es, despierta, despierta. Vigilante habla de estar despierto. Vigilante habla de estar laburando tal vez de guardia a la noche y estando atento para que no acontezca algo fuera de lo normal. Pero le está diciendo a la iglesia, despiértate y afirma aquellas cosas que se están muriendo. Y presta atención a aquellas cosas que estás descuidando. Y dale lugar a aquellas cosas que empezaste a dejar de a poco atrás. Que antes hacías con tanto amor y ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Afirma aquellas cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras completas. No he hallado tus obras en plenitud. He hallado que lo que haces lo haces de manera vacía. He hallado que de repente vienes y sirves o visitas o haces cosas en mi nombre, pero no lleno de mí. Estás vacío. Te falta vida. Lo haces porque te mandaron a hacerlo, no lo haces porque realmente lo haces para Él. Despierta, dice. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice, recuerda, trae a memoria aquellas cosas buenas y en abundancia y de calidad que recibiste. La otra vuelta hablaba con un hermano y me decía, vino Pepito y me dijo algo de parte de Dios, pero es Pepito, como diciendo, no es el pastor Bruno, es Pepito. Y yo le dije, si es palabra de Dios, es de Dios, no es Pepito, es Dios. ¿Te incomodó? Sí, era re de Dios entonces. Porque si viene a decirte, no, sos un crack, sos un santo, venís re bien, tomalo con pinza. Si viene a mostrarte ahí algo que vos sabés que está mal, pero no lo querés mostrar y te lo viene a exponer para ayudarte, para aconsejarte, porque te ama, porque quiere verte bien, tomalo de parte de Dios. Pero le estaba diciendo, recuerda, trae memoria lo bueno que recibiste, lo que oíste, lo que te han dado en la roca, lo que has aprendido en cada racimo, cada semana, cada tiempo de oración. Recuerda, valora aquellas cosas que muchas veces las tenemos puesto allá abajo del placar. Aquellas cosas que escribimos porque tenemos un buen hábito, que no dejemos de hacer lo que es escribir. Me imagino que todos tenemos un cuadernito y escribimos lo que Dios nos habla. Pero no es solo para que nos vean escribiendo. Es para que lo que vos escribas lo vuelvas a repasar. Es para que de repente cuando ya tenés un par de cuadernitos escritos, vayas ahí a la biblioteca y le digas, a ver Señor, y te recuerda algo el Señor y decís, era lo que necesitaba. Esta porción que me habías dado y me había olvidado, ya me lo habías pedido. Me lo sigues remarcando. Muchas veces lo tenemos ahí inactivo. Pero dice, recuerda, acuérdate de lo que has recibido y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Arrepentimiento es cambia tu mentalidad, cambia de dirección. Deja de hacer las cosas de la misma forma. Porque de la misma forma no hay fruto. De la misma forma no hay plenitud. Algo debe cambiar. Si te está pasando que se te pasan los días y te encuentras vacío, insatisfecho, incompleto. Si te sientes que de repente ese fuego que sentías ahí en tu corazón se está apagando, hay algo que debes cambiar. Hay algo que debes modificar en tu diario vivir. Porque te está faltando estar en la presencia de Dios para ser pleno, para estar completo, para tener con qué. Dice un poquito más, versículo 4.
Pero tienes otras pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un remanente. No habla en general, porque dice unas pocas personas, habla de algo íntimo, personas reconocidas con nombre y apellido. Le estaba diciendo en la iglesia, hay personas que están sosteniendo su santidad, su vida devocional, y están viniendo a mi presencia a ser llenos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo me ponía Sardis, era renombrada por tener justamente estas fábricas de lana, de tintorería. Y los creyentes recordarían cuán blanca saldría esa lana de sus talleres, ¿no? Porque cuando vos estás acostumbrado a hacer algo, por algo Dios le escribe de esta manera. Me imagino que salían ahí el textil y la lana era blanca, resplandeciente. ¿Saben? Los sacerdotes usaban las vestiduras blancas. Y si llegaban a manchar, no podían servir a Dios con una mancha. Y si lo hacían, no eran tenidos como un servicio digno. Cuando acá la palabra usa digno, habla de algo competente, habla de algo cualificado, algo apto. Entonces está hablando de que son dignas esas vestiduras blancas. Es alguien que es competente, que está calificado para hacerlo. Y si dijimos que Dios nos llama, nos escoge, que Él nos trajo, que Él quiere que vivamos una vida en plenitud, ¿acaso no creen que Él nos hace competentes para servirle? ¿Cómo está mi vestidura? ¿Me estoy permitiendo servir con una mancha? ¿Me estoy permitiendo hacer las cosas olvidándome de quién es el que me dio la tarea? Haciendo las cosas en nombre de alguien del cual no estoy pasando tiempo, invirtiendo mi vida. Acompáñenme ahí a Primera Reyes, capítulo 18. Y me gustaba una historia conocida, pero venimos hablando de la importancia de la santidad, la importancia de una vida devocional, la importancia de no dejarnos seducir y distraernos y que sea nuestra derrota. Y en Primera Reyes 18 va a mostrar a un profeta llamado Elías. El pueblo de Israel tenía un rey llamado Acab, que nunca hizo las cosas bien, nunca buscó agradar a Dios, le dio la espalda. Se casó con una mujer que le hacía culto a un falso dios llamado Baal, y habían eliminado, esta mujer había yendo a buscar a todos los profetas de Dios, los iba matando. Y Elías había sido cuidado, resguardado, pero se encuentra en un momento en donde Dios le había mandado a Elías a que diga que no iba a llover, y por medio de su palabra no iba a llover, y no llovía. Entonces, a consecuencia de que no había lluvia, empezó a menguar el pasto, empezó a morir la vegetación, empezó a secarse. Por ende, los animales no tenían para comer. Por ende, el ganado también se estaba muriendo. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias a consecuencia de esta sequedad que había. Y andaba buscando a Elías por todo lado como loco, porque por medio de su palabra iba a volver a llover. Pero llega un momento donde había un tal Abdías, que era el mayordomo, que la palabra destaca como alguien temeroso de Dios. Y por medio de Dios termina diciéndole a Elías que vaya y se encuentre con Acab para que vuelva a llover. Y cuando se encuentra con el rey le echa la culpa. Acá está el que está perjudicando al pueblo. Y él le dice, no, yo no tengo nada que ver. Son tus decisiones. Es lo que vos permitiste. Pero vamos a hacer una cosa. Ya que ustedes adoran a Baal y tenían como casi 1000 profetas, vamos a poner un altar y
que griten, que oren, que clamen a su Dios a ver que descienda fuego y consuma ese sacrificio. Y después yo voy a hacer mi parte. Y por allá empezaron a clamar, empezaron a gritar, empezaron a cortarse, pasaban los tiempos y no pasaba nada. Pero llega el momento de Elías y dice allí el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y lo primero que hace es arreglar el altar de Jehová, que estaba ¿de qué manera? Estaba arruinado. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Pero llévalo no a que muchas veces vivimos en un caminar cristiano, pertenecemos a la congregación, estamos, participamos, servimos. Pero muchas veces el altar, que habla de algo íntimo, algo personal, que no está acá, está en tu casa, está en tu comunión diaria con el Señor, que es algo íntimo con Él. Ese altar está, como dice aquí la palabra, arruinado. Está destruido, está descuidado, está sin el valor que debería tener esa vida devocional, esa llenura de Dios. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja que había hecho alrededor. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice el 37: respóndeme, Jehová, respóndeme. Elías había sido enviado por Dios, hizo lo que tenía que hacer. Y ya era por evidente de que Dios iba a responder, porque Dios lo había mandado. Pero aún así, aún dando por hecho de que Dios iba a responder porque era lo que tenía que hacer, ¿él qué hizo? Buscó que Dios ¿qué? Responda. Es lo que nos pasa. Tenemos el altar, lo levantamos con esa vida devocional que estamos haciendo, teniendo en oración, en palabra. Pero cuando llega el momento de que debemos esperar la respuesta, no la buscamos. Dejamos el altar ahí armadito. Queda lindo. Le ponemos una luz tenue, le ponemos una musiquita de oración de fondo, pero seguimos nuestra vida. ¿Y falta qué? Respóndeme, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, agarró a todos los profetas ahí y eliminó el mal que había en el pueblo. Pero me quedaba con esto. Había un altar que hablaba de una vida devocional, que hablaba de buscar en ese lugar la llenura, pero no estaba en condiciones para que Dios derrame esa vida en plenitud. Estaba arruinado, estaba descuidado a causa de la religión, estaba descuidado a causa del conformismo, estaba descuidado a causa de la rutina, de salir corriendo de lo que tenemos que hacer, los quehaceres. Estaba descuidado. Pero aún haciéndolo todo y tomándose el tiempo, me gusta que dice que hace una zanja alrededor para poder derramar el agua. El agua habla de la vida de Dios, ¿no? De la vida del Espíritu. Y no un poquito más, mucho, completo, que
sea por demás. Y Dios manifestó su aval, su favor, su gracia. Respondió ante esta búsqueda, ante esta insistencia, hasta esta necesidad de poder estar pleno, de poder revelar la vida, para que todo un pueblo pueda reconocer y volver el corazón a Dios. Hay mucho pueblo afuera que está esperando volver el corazón a Dios, que tal vez tuvo la oportunidad en algún momento y no la supo aprovechar, que tal vez lo descuidó, pero para ello está esperando que haya un altar encendido en cada uno de nosotros de la iglesia, para que evidenciemos la vida de Dios. No las palabras que podemos saber de memoria. No, la vida de Dios. La palabra rema, la palabra justa. Lo que Dios quiere hablar a través de nuestras bocas. Lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Le hizo un espacio para que Dios pueda llenar. Para que Jesús sea la prioridad. Para que Él haga lo que quiera en su vida. Y fue manifiesto. Yo te invito, iglesia, a que podamos reflexionar juntos, a que levantemos este pilar fundamental: santidad, vida devocional, pero buscar la plenitud, buscar la llenura, buscar estar completo, no acostumbrarnos a vivir de una manera santa, pero sin la vida de Dios. No, santo y lleno, santo y encendido, santo y entendido, santo y buscando hacer lo que Dios espera, santo y diciéndole a Dios: incomodame si es necesario para poder hacer lo que vos querés que haga. No me quiero quedar tranquilito con lo que hago. No, quiero estar incómodo todo el tiempo, pero entendiendo que estoy haciendo tu voluntad. Pero para ello hay que hacer una parte: levantar el altar, hacer esa zanja para que lo de Dios sea derramado. Te invito a que te pongas de pie, que podamos hacer una oración en esta noche, entendiendo que necesitamos hacerle ese lugar a Dios para que Él haga lo que quiera con nuestras vidas. Padre, en esta preciosa noche queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, siempre viene a confrontarnos, pero para bien. Tu palabra siempre viene a mostrar nuestra realidad, nuestra condición, para poder tomar decisiones, para poder ser una iglesia activa, no pasiva, una iglesia despierta a tus sueños, a tu voluntad, a tus propósitos. Una iglesia, Señor, que es entendida a tus tiempos, porque los tiempos, Señor, están cada vez más apresurados. El tiempo llega, tú vienes por nosotros. Pero es necesario, Señor, que nos encuentres poniendo mano en el arado y haciendo lo que esperas. Pero para ello, Señor, es necesario tener una vida plena en ti, Jesús. Y me pregunto, Señor, si estoy teniendo un carácter completo, si estoy teniendo el fruto del Espíritu completo en mi vida, si estoy siendo íntegro en mi totalidad, no a medias. Si todavía, Señor, en mi corazón hay cosas que duelen, que están lastimadas, quiere decir que no está pleno, no está sano. Por eso, Señor, quiero mantener mi vestidura limpia como me enseñas, tener una vida devocional para acercarme a tu palabra, para acercarme en oración. Pero quiero aprender a escucharte y decir: respóndeme, porque solo tú puedes derramar esa plenitud, solo tú puedes hacerlo en mi vida. Por eso, Señor, si hay áreas en mi vida que están casi muertas, si hay áreas en mi vida, Señor, que están quedando estancadas, se han quedado frenadas, le falta la vida del Espíritu, Señor, en esta noche la quiero reconocer. En esta noche, Señor, las quiero entregar. En esta noche quiero decirte: Señor, he malgastado mi tiempo, mi esfuerzo. Me he perdido, me he extraviado. A pesar de que he venido a la iglesia, me he congregado, pero mi corazón estaba lejos de ti, por no priorizarte, por no darte el valor que debes tener. Por eso, Señor, en esta noche me arrepiento, cambio de dirección, cambio mi mentalidad. Entiendo, Señor, que sin arrepentimiento no hay plenitud. Entiendo, Señor, que si no me acerco a tu presencia no hay llenura.
pero no puedo acercarme de cualquier manera. Quiero levantar mis manos en alto y que estén limpias. Quiero acercarme con una vestidura santa, blanca, sin mancha. Por eso, Padre, yo reconozco, Señor, mi liviandad. Yo reconozco mi falta de la vida del Espíritu. Yo te pido perdón, Señor, porque debería, Señor, a esta altura estar volando en ti, pero me encuentro tal vez caminando, tal vez, Señor, arrastrando los pies. Tal vez me he quedado estancado ya hace tiempo. Pero, Señor, quiero ser injertado en la vid. Quiero ser injertado, Señor, en ese olivo donde tú produces el fruto, donde tú, Señor, me das la vida, donde es la raíz lo que da la vida. La raíz eres tú, Jesús. A pesar de que era un olivo silvestre, tú me hiciste parte. Tú, Señor, me acercaste. Tú me llamaste por mi nombre. Perdona porque me he vuelto orgulloso. Perdona porque me he envanecido. Perdona, Señor, porque me glorío de lo que soy hoy, de lo que es, lo que conozco, de lo que tengo. Pero no estoy produciendo tu vida. Señor, es tu elección, es tu gracia sobre mi vida, Dios. Pero, Padre, no quiero vivir de manera religiosa. Padre, desarraiga de mi pensamiento, de mi corazón, vivir de una manera rutinaria, religiosa, de hacer las cosas para cumplir, de vivir en piloto automático, Señor. Perdona porque la religión me ha dejado tranquilo, me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien, que he cumplido, que estoy satisfecho, pero eso no es el todo, eso no es la vida que tú tienes para mí. Señor, quítame del adormecimiento espiritual. Despiértame a tu voz. Despiértame a tus planes. Enciende esa pasión en mi corazón. Enciende ese fuego. Derrama de tu agua, que, Señor, da vida y vida en abundancia. Yo, Señor, me tomo el tiempo de hacer esa zanja alrededor de este altar, de hacerte el lugar, de hacerte espacio para priorizarte a ti, Jesús. Porque no quiero, Señor, ser apático, no quiero ser indiferente, no quiero ser autosuficiente, no quiero estar viviendo del pasado, del recuerdo, de lo que tú hiciste, de esos momentos de gloria donde tú tocaste mi corazón, donde fui sano, donde fui, Señor, renovado. Pero hoy me encuentro stand-by. Hoy me encuentro quieto, estancado. Señor, no me permitas que me quede en esta manera. No quiero, Señor, tener esa paz como la de un cementerio. Quiero tener tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero tener tu amor. Quiero tener esa fe genuina. Quiero tener esa bondad, esa mansedumbre, esa paciencia que proviene de ti. Oh, Señor, hoy recuerdo, hoy traigo a memoria lo que tú hablaste a mi corazón. Tal vez, Señor, ahora, Espíritu Santo, tú me estás mostrando esa palabra que me has dado hace tiempo y sigue vigente como le pasó a Jonás. Levántate y ve. Y es tu palabra que sigue vigente. Señor, la traigo a memoria. La atesoro en mi corazón, pero para ponerla en práctica, porque tú me haces competente, porque tú me haces apto, porque soy calificado por tu gracia. Eres tú, Señor, en mi vida. Hoy, Señor, levanto ese altar que está arruinado, que está derribado, que está descuidado. Hoy me ofrezco como ese sacrificio vivo allí, para que queme las impurezas, pero, Señor, para que me enciendas. Hoy vengo a hacerte el espacio en mi corazón, a darte la prioridad, a darte el lugar que tú debes tener en mi vida. Y queríamos hacer una adoración, y quiero que la escuches y la hagas en forma de oración. Tal vez no la conoces, pero es sencilla. Hazla tu oración y dile: vengo hoy a derramar mis
victorias y ansiedad, porque así es como yo me rindo. Vengo hoy a derramar Mis victorias, mi ansiedad. así es que yo me rindo, Señor. Así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo. Vengo hoy a derramar mis victorias, mi ansiedad. Así es que yo me rindo. Delante de ti, Señor. Así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Señor. Así es que yo me rindo. Y vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo a tus pies, abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Y espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Sí, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. A ti, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Y espacio te haré, Jesús. A ti, Jesús. Hago esa zanja Haz alrededor. lo que quieras Es conmigo. este altar que está arruinado, que hoy, Señor, lo restauro para tener santidad, para tener una vida devocional, para tener la vida plena de ti, Jesús. Haz lo que quieras conmigo.